La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tengan todos ustedes, hermanos miembros y obreros de nuestra iglesia pentecostal Dios es Amor. El día de hoy vamos a estudiar el quinto tema del primer módulo del curso de formación de obreros. El día de hoy vamos a hablar acerca del pecado. En esta clase se van a tratar los siguientes temas. Vamos a hablar acerca del origen del pecado, los tipos de pecado, los efectos del pecado en la vida del cristiano y también en la vida del no convertido. Al finalizar esta clase, usted será capaz de comprender la forma de obtener victoria sobre el pecado. Usted va a ser capaz también de comprender la importancia de no pecar. Usted va a comprender y explicar la importancia de lo que es la reconciliación. Al finalizar esta clase, usted va a comprender por qué el cristiano no es pecador. Al finalizar esta clase, usted va a comprender las estrategias de Satanás para hacer pecar al hombre. Bienvenidos al quinto tema del primer módulo del curso de formación de obreros. Vamos a hablar ahora acerca de la amartiología. La amartiología es el estudio de la doctrina del pecado. La amartiología estudia el pecado, las consecuencias del pecado en la creación, el origen del pecado, la naturaleza del pecado, la universalidad del pecado, la transmisión del pecado, el remedio, el castigo y la eliminación del pecado. El pecado principalmente es la actitud de realizar algo que está en contra de la voluntad de Dios. El que peca se desvía de la voluntad de Dios. La palabra amartiología viene de dos palabras griegas, armatia y logos. La palabra armatia significa errar en el blanco, perder el objetivo, tomar el rumbo equivocado. Esta palabra armatia se utiliza en el Nuevo Testamento para describir el pecado, para referirse a la palabra pecado. Y la otra palabra, logos, que significa estudio, ciencia o tratado. Vamos a leer la Biblia en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Vamos a leer la Biblia ahora en Salmos capítulo 14 versículos 1 y 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así dice la Biblia, todos se han corrompido. Eso nos habla acerca de la universalidad del pecado, pues la Biblia dice que no hay ningún justo en la tierra por cuantos todos pecaron. Por cuantos todos pecaron, dice la Biblia, estaban destituidos de la presencia de Dios. Mas fuimos reconciliados, dice la palabra del Señor, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pecado que lo que hace es romper la comunión que el hombre tiene con Dios. En el caso de Adán, en el caso de Eva, cuando ellos pecaron, se rompió aquella comunión, aquella intimidad que ellos tenían con Dios. Vamos a leer la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a leer nuevamente porque es muy importante. Más adelante vamos a analizar este versículo de la Biblia. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado entró la muerte. Primeramente la muerte espiritual. La muerte espiritual es
la separación del hombre y de Dios por causa del pecado, eso es muerte espiritual. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Adán era el representante, Adán era el representante de toda la raza humana. Cuando Adán pecó, dice la Biblia, en él todos nosotros los hombres, juntamente con él, pecamos. Vamos a hablar ahora acerca del pecado de Adán y Eva. Es muy importante. Primeramente es muy importante aclarar una cosa. Primeramente que Dios no creó el mal. Dios tampoco pecó. No se le puede echar la culpa a Dios acerca del pecado del hombre y tampoco se le puede echar la culpa a Dios del pecado de los ángeles. Porque cuando Dios creó a los ángeles, cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con lo que se llama el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es aquella voluntad de poder tomar sus propias decisiones. Los ángeles tomaron sus propias decisiones. Ellos tenían, a través del libre albedrío, el poder de decidir si quedarse al lado de Dios o simplemente rebelarse. Usaron su libre albedrío, unos se quedaron y otros se rebelaron. El hombre tuvo esa posibilidad también, usando su libre albedrío, de desobedecer a Dios o simplemente obedecerlo. El hombre tomó sus propias decisiones. El pecado entró en el mundo a través de las decisiones voluntarias de criaturas morales que hicieron uso de su libre albedrío tomando sus propias decisiones. ¿Qué hubiese sido si Dios hubiese creado seres sin libre albedrío? Seríamos como robots. No podríamos tomar nuestra propia decisión. Si Dios hubiese creado los ángeles sin libre albedrío, los ángeles serían como robots. Pero Dios quiso dotar tanto a los ángeles como a los hombres de lo que se llama el libre albedrío, para que pueda el hombre y tanto los ángeles tomar sus propias decisiones en el momento adecuado. Cuando Dios creó a Adán, Dios lo creó a Adán con una santidad que le permitía tener comunión con Dios. Pero esta santidad de Adán era una santidad no semejante a la santidad del Creador, no semejante a la santidad de Dios. Entonces, eso es muy importante. Para que se produjera el primer pecado dentro de la humanidad, este pecado primeramente se originó y se creó dentro del corazón del hombre, para después recién realizarse el pecado. Vamos a leer la Biblia ahora en Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice la Biblia, preste atención: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Dice la Biblia que el árbol era bueno para comer, deseo de la carne, que era agradable a los ojos, deseo de los ojos. Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, vanagloria de la vida. Son los 3 pasos de la tentación, que si el hombre no resiste a la tentación, el hombre cae en lo que es el pecado. Dice la Biblia, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este árbol, el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, que estaba en medio del huerto del Edén, era un árbol que había sido puesto en el huerto para proveer una prueba de obediencia. Adán tenía una santidad, una inocencia que no había sido probada. Entonces, para probar
la fidelidad del hombre, Dios pone en medio del huerto este árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, lo que se llama el árbol que tenía aquel fruto prohibido. Entonces el hombre tenía esa facultad de obedecer a Dios y desarrollar su carácter. Tenía esa voluntad, tenía esa facultad de poder elegir, utilizando lo que se llama su libre albedrío. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice, y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dio al hombre libre albedrío para actuar libremente. Entonces, el hombre pudo haber resistido la tentación, pudo el hombre haber resistido pecar contra Dios, claro, por supuesto, usando su libre albedrío, usando su voluntad, y a través de su propia voluntad, él cayó en pecado. Vamos a hablar ahora acerca de la tentación propiamente dicha. La tentación es algo que pertenece a la naturaleza humana. La tentación está ligada al deseo que despierta voluntad para el pecado. Algo muy importante que tenemos que remarcar en este punto con respecto a la tentación. Ser tentado no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Jesucristo fue tentado, pero dice la Biblia, no pecó. Fue tentado por Satanás, pero él nunca pecó. O sea que ser tentado no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Eso es muy importante. Santiago capítulo 1, versículo 14 dice, presta atención, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Uno es tentado, dice, cuando a través de su deseo es atraído y ese deseo nos seduce. El pecado comienza cuando la persona está en su propia codicia. Dios no es el tentador, pues Él no tienta a nadie, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 13, retroceder un poquito. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Por tanto, es importante subrayar que no se trata más de lo que puede suceder. Es importante entonces remarcar que uno es tentado cuando el deseo que hay dentro de nosotros nos atrae y nos seduce hacia el pecado. Entonces, por eso es que la Biblia nos dice que tenemos que resistir a la tentación. Primero de Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice, escuchen con mucha atención, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Algo muy importante con respecto a la tentación es que Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío. Hay que remarcar esto, que es muy importante. Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío. Dios respeta nuestro libre albedrío. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿no? Con respecto al libre albedrío, hay personas que dicen, uy, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios no salva a todo el mundo? ¿No? ¿Porque Dios no lo hace? ¿Dios lo podría hacer? Sí, pero Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios no obliga a nadie
a ser salvo. Dios respeta, Dios ha puesto un límite. Igual, Satanás también, él puede tentar al hombre, pero Satanás no puede obligar al hombre a pecar. No puede. Satanás lo seduce, lo tienta al hombre, pero al final quien toma la decisión de pecar o no pecar con respecto a la tentación es el propio hombre, utilizando lo que se llama el libre albedrío. Somos nosotros quien tomamos al final las decisiones. Eso es muy importante. Así como Dios respeta nuestro libre albedrío, es un límite que ha puesto Dios ahí en nosotros, Satanás tampoco nos puede sobrepasar ese llamado libre albedrío. Es muy importante. Vamos a leer la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 1. Vamos a hablar acerca ahora de lo que es la desobediencia del hombre, ¿no? Cómo el hombre desobedece, cómo peca Adán y Eva. Vamos a leer la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 1. Vamos a hablar acerca de la desobediencia del hombre, el pecado de Adán y Eva. Dice la Biblia: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Interesante, ¿no? Interesante. Esta tentación de parte de la serpiente, de parte de Satanás, implicó algunas acciones. Primeramente, la serpiente habla con la mujer directamente con ella, no con Adán, va con la mujer, porque la mujer, ella no había escuchado directamente aquella provisión divina. Dice la Biblia, escuche, en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Otro punto con respecto a la tentación de Eva, primeramente, es que la serpiente espera hasta que Eva se encuentre sola. Y también, por supuesto, la serpiente, que es astuta, siembra duda y sospecha dentro del corazón de la mujer. Y lanza una acusación acerca de lo que Dios ha hablado, acerca de lo que Dios ha determinado. Como dice en Génesis capítulo 3, versículos 3 y 6, dice: pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Terrible. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseo de la carne, y que era agradable a los ojos, deseo de los ojos, y que era el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la llamada vanagloria de la vida. Los 3 puntos y los 3 pasos de la tentación: deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos son los 3 pasos de la tentación que Satanás lo usó con Jesucristo y lo usa continuamente con todas las personas que son tentadas, ¿no?, por Satanás. Son los 3 pasos que comúnmente se utiliza con respecto a la tentación. Entonces Satanás siembra duda con respecto a la palabra de Dios y dice: no moriréis, porque Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Entonces la serpiente antigua, que la Biblia lo llama Satanás, el diablo Satanás, está hablando una verdad mezclada con una mentira. Hablaba la verdad en el sentido de que se iban a abrir los ojos y que el hombre iba a conocer acerca del bien y el mal, porque antes de la caída el hombre estaba en estado de inocencia. Y habla una mentira porque le dice: no moriréis. ¿No? Dios le había dicho al hombre: el día que comieres del fruto del huerto, ciertamente ese día moriréis. Van a morir. Ese día van a morir. Entonces la serpiente le dice: no, no van a morir. Terrible. Y cuando el hombre pecó contra Dios, en el instante que el hombre pecó contra Dios, se produjo primeramente una muerte. El hombre no murió instantáneamente físicamente cuando el hombre pecó. Cuando Adán y Eva pecaron, no murieron instantáneamente físicamente. Cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación del hombre y de Dios a causa del pecado. Muerte no significa destrucción o aniquilación como dicen los testigos de Jehová. Muerte significa separación. La muerte espiritual es la separación de Dios y del hombre a causa del pecado. La muerte física es la separación del cuerpo y del alma. Se separa el cuerpo del alma y se produce la muerte física. Así que muerte, en su significado claro y conciso y perfecto, muerte significa separación. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva: el día que comieres de ese árbol, ciertamente moriréis, Dios estaba hablando una verdad muy grande. ¿Por qué? Porque al instante que ellos comieron, se rompió la comunión con Dios a causa del pecado y murieron espiritualmente. Se separaron de la gracia, se separaron de la comunión con Dios. Entonces, ese pecado, a causa de la tentación de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, esa tentación produjo la caída del hombre. Como consecuencia, también se produjo dentro del corazón del hombre un sentimiento de culpa. Por lo tanto, el hombre, dice la Biblia, sintió vergüenza. La vergüenza es un sentimiento de degradación a causa de la contaminación que había entrado en ellos. Ellos sintieron vergüenza. Ellos sintieron vergüenza porque en el instante que ellos pecaron, que Adán y Eva pecaron, ellos cayeron de la gracia, cayeron de la comunión con Dios. Su naturaleza de inocencia, su naturaleza de santidad se corrompió, se contaminó y se convirtió en una naturaleza caída, en una naturaleza pecaminosa. Ellos sintieron temor del desagrado de Dios y de culpa, un sentimiento de culpa al haber cometido aquel pecado, de tal forma que se escondieron, dice la Biblia. Comenzaron a esconderse de Dios, sintieron vergüenza y taparon su cuerpo que estaba desnudo, ¿no?, con hojas. Es tremendo. Vamos a leer la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en medio del huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. Percibieron ellos, dice la Biblia, que estaban desnudos. Se dieron cuenta. Dice, y con su conciencia culpable, porque habían perdido la comunión con Dios y huyeron de la presencia de Dios. Terrible.
Entonces, esta pérdida de la comunión con Dios, ¿no?, es evidenciada en Adán y Eva cuando ellos comienzan a esconderse. Esta pérdida de la comunión con Dios trajo la muerte espiritual, primeramente, y también la muerte física a la raza humana. La muerte, como dijimos, siempre es separación. Vamos a leer la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, leamos nuevamente ese versículo muy importante que hemos leído al principio, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Ese pecado del hombre, de Adán y Eva, esa culpa de Adán y Eva, también trajo sobre ellos un juicio. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Este juicio, pues, es tremendo con relación a Adán y Eva, inclusive hasta la serpiente. Primeramente, sobre la serpiente vino un juicio terrible. Y dice, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 14. La maldición de lo que se llama la maldición del reino animal. Sobre la mujer también vino un juicio. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 16. Dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El juicio sobre el hombre es este. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. ¿No? ¿De dónde fue creado el hombre? De la tierra, de la dama. Porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Primeramente, al pecar el hombre contra Dios, se produjo la muerte espiritual. Pero al Dios determinar un juicio sobre este pecado, Dios determina lo que es la muerte física. Cuando Dios dice y lanza este juicio y dice, polvo eres y al polvo volverás. Entonces son las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Primeramente la muerte espiritual y consecuentemente la muerte física. Al hombre caer de esta gracia corrompió su naturaleza santa, su naturaleza de inocencia, y esa naturaleza santa de inocencia del hombre quedó transformada en una naturaleza caída, en una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, es transmitida por los hombres de generación en generación. Todos nosotros cuando nacemos con esa naturaleza caída, con esa naturaleza pecaminosa, con esa inclinación hacia el pecado. Es lo que se llama la herencia del pecado. Vamos a leer ahora en Eclesiastes capítulo 7 versículo 29. Dice, y aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Luego de la tentación vino la caída del hombre. Como consecuencia de esa caída vino el sentimiento de culpa dentro del hombre que se escondió de Dios. Como consecuencia de aquel pecado, Dios determinó un juicio primero sobre la serpiente, luego sobre la mujer y luego sobre el hombre. Pero Dios no dejó solo al hombre, no dejó desamparado al hombre. Dios prometió redención.
Dios prometió al hombre rescatarlo de ese estado de naturaleza caída. Dios prometió al hombre redimirlo, rescatarlo de ese estado terrible de la que él se encontraba al caer en el pecado. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando de la mujer y la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando aquí de que de la simiente de la mujer vendría alguien que pisaría en la cabeza de la serpiente. ¿Quién es ese personaje del cual la Biblia está hablando? Es nada menos que Jesucristo. Está hablando de la promesa de la futura encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Está hablando de la encarnación de Jesucristo y que Jesucristo pisaría en la cabeza de la serpiente. Eso es muy importante. Vamos a hablar ahora acerca de los tipos de pecado. Primeramente, vamos a hablar acerca del llamado pecado congénito, o también conocido como naturaleza pecaminosa. Ese llamado pecado congénito es aquella naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos, esa naturaleza caída que nosotros heredamos de nuestros padres. Nuestros padres lo heredaron de sus padres y así sucesivamente hasta llegar hasta la persona de Adán. Adán cayó de la gracia, perdió la santidad, la inocencia que él tenía y su naturaleza se corrompió en una naturaleza caída, en una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa caída él la transmitió a sus hijos a sus hijos y así sucesivamente hasta llegar hasta nuestros días. Por eso que cuando todas las personas nacen con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Los deseos de quién? De nuestra carne, de nuestra naturaleza caída. Esa palabra carne en griego es sark. Todos andábamos, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de nuestra naturaleza caída y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿no?, hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Éramos hijos de ira. Antes de conocer a Jesucristo, antes de que se produzca en nosotros el nuevo nacimiento, dice la Biblia, éramos hijos de ira, porque vivíamos haciendo los deseos de nuestra carne. Claro que como cristianos nosotros ya no estamos regidos por la voluntad de nuestra carne, sino estamos nosotros siendo dirigidos por el Espíritu. Eso es muy importante. Salmos capítulo 51, versículo 5 dice: y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, se llama esta naturaleza caída, algunos le dicen pecado heredado, naturaleza pecaminosa, otros lo llaman pecado original. La penalidad o la pena que uno recibe a causa de este pecado llamado cognitivo es la llamada muerte espiritual. La naturaleza pecaminosa nuestra nos lleva hacia el pecado, nos arrastra hacia el pecado, nos hace pecar y el pecado nos separa de Dios, rompe nuestra comunión con Dios y trae sobre nosotros lo que es muerte espiritual. Vamos a leer la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo nosotros vivimos, dice la Biblia, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es el remedio con respecto a lo que es el pecado, a esa naturaleza pecaminosa, a lo que es el pecado heredado, el pecado llamado también pecado congénito? ¿Cuál es el remedio? El remedio es la redención de Cristo, el rescate de Cristo, que trae juicio sobre toda nuestra naturaleza pecaminosa. De modo que el creyente ya no está bajo la obligación de servir al pecado. Antes de nosotros ser redimidos por Cristo, éramos esclavos del pecado. Ahora, con Cristo, ese pecado ya no nos domina, ya no somos esclavos del pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice: pero los que son en Cristo, dice la Biblia, han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. O sea, la vida antigua, el hombre viejo, ha sido crucificado con Cristo. Entonces, la muerte, como dijimos, significa separación. La muerte de Cristo nos separó a nosotros del dominio de este llamado pecado original. De este llamado pecado original nos separó. La muerte de Cristo nos separó a través de su redención. A través de su redención. También existe lo que se llama la imputación del pecado. ¿Qué cosa es la imputación del pecado? Primeramente vamos a ver cuál es el significado de la palabra imputar. Imputar significa atribuir, responsabilizar, culpar, reconocer, achacar algo o a alguien. El pecado de Adán es imputado al hombre. ¿Por qué? Porque Adán, como primer hombre, era el representante de toda la raza humana. Por eso que la Biblia dice, la palabra del Señor dice, algo que es muy importante. En Romanos 5:12 dice, escuche, volvemos a leer este versículo, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, quien pecó fue Adán. Adán era el representante de la humanidad en ese momento. El representante, la cabeza de la raza humana. Y por el pecado, dice la Biblia, ¿qué cosa entró? La muerte. La muerte, tanto espiritual como física. Así la muerte, dice la Biblia, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quién pecó? Fue Adán. Pero la culpabilidad de ese pecado, dice la Biblia, pasó a todos los hombres. Porque Adán era el representante, era la cabeza de la raza humana. Eso es muy importante. Cuando Adán pecó, todos nosotros, juntamente con Adán, pecamos. Este pecado ha sido transmitido a toda la humanidad. Como consecuencia de ese pecado, todos somos culpables y llevamos como consecuencia la muerte. De la misma manera que en Adán, de la misma forma, hay una equivalencia. De la misma manera que en Adán todos pecamos y por tanto somos condenados a recibir la paga del pecado, que es la muerte, en Cristo, que es el segundo Adán, que es nuestro representante delante de Dios, en Cristo todos recibimos vida, todos recibimos gracia. Porque en Cristo aquel pecado del hombre, ¿no?, fue sobre Jesucristo. La imputación del pecado del hombre fue sobre Jesucristo. El pecado de la raza humana fue sobre Jesucristo. Eso es tremendo. Él nunca pecó, dice la Biblia. Jesucristo nunca pecó.
Las Escrituras indican que Cristo vino para quitar los pecados del mundo. Esta palabra quitar en el idioma griego es airo, airo. Y la palabra airo significa quitar por levantar, por sacar. Es la misma palabra usada por Juan en Juan capítulo 1, versículo 29, que dice, mire lo que dice. Escuche. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, que saca, que quita el pecado del mundo. Nuestros pecados fueron quitados de nosotros y fueron cargados sobre Jesucristo. Fueron cargados a su cuenta. Cristo quitó nuestros pecados y los llevó él mismo en la cruz del Calvario. Eso es tremendo. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, escuche. ¿Quién él mismo llevó? ¿Quién llevó? Jesucristo. Nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Muertos a los pecados, separados del pecado. Nosotros estamos separados del pecado, porque el pecado ya no nos domina. Vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, por medio de Jesucristo, a través de la obra de Jesucristo, dice la Biblia, escuche lo que dice la Biblia, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia por medio de la fe. Cuando nosotros creímos en Cristo, cuando nosotros nos dispusimos a creer en Jesús, dice la Biblia que nosotros fuimos hechos justicia de Dios. Nosotros hemos sido justificados por medio del sacrificio de Cristo. ¿Qué significa esta palabra justificación? Significa que nosotros somos declarados justos delante de la presencia de Dios. Es como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Al poner nuestra fe en Jesucristo y en su obra redentora. O sea que Dios, cuando mira desde el cielo a la tierra, cuando Dios ve a un cristiano, lo ve como justo. Aunque el cristiano pueda tener muchos defectos, pero no es por obra mía, no es por obra nuestra que yo soy visto como justo o que soy justificado delante de Dios, sino por medio de la obra de Jesucristo. No es por mí, es por Jesucristo. Dice la Biblia que somos santificados, no es por mí, es por medio de Cristo que nosotros somos santificados. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es tremendo. Esa culpa o esa culpabilidad del pecado se transmite directamente desde Adán a cada individuo, a cada persona, en cada generación. La penalidad del llamado pecado imputado es la llamada muerte física, la muerte física. Por ejemplo, vamos a hablar ahora también acerca de lo que es el pecado involuntario. Vamos a hablar ahora acerca del pecado involuntario. Es el pecado concertado sin la intención, normalmente por pensamientos, gestos y palabras. ¿No? Pensamientos, gestos y palabras. Llamado pecado involuntario, ¿no? Por eso la Biblia nos dice que hay que pensar en las cosas de arriba continuamente las 24 horas del día, tener sobre nosotros el llamado yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación. Es muy importante. También hay lo que se llama otro tipo de pecados y el llamado pecado voluntario. Es el pecado, el acto de pecar voluntariamente, premeditadamente, planificadamente, deliberadamente.
puede ocurrir por dos motivos: por comisión o por omisión. El pecado por comisión ocurre cuando la persona hace lo que no debe. El pecado por omisión ocurre cuando la persona no hace lo que debe de hacer. Vamos a hablar ahora acerca del pecado con relación al pecador. Primeramente vamos a hablar del pecado en el no convertido. En el no convertido, pues, el pecado se convierte en una práctica. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El no convertido, pues, continuamente está entregado, pues, a las pasiones y a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque aún no ha conocido la verdad. La Biblia dice acerca del carácter de los hombres en los posteros días. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 5 dice: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos vanagloriosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Terrible, terrible, terrible. El hombre no convertido, pues, está entregado a todo tipo de pasiones. Pero la Biblia dice que Dios ama al pecador, categóricamente. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado, no ama aquella condición pecaminosa que él tiene. Por eso que la Biblia dice: tanto fue el amor de Dios por los pecadores que envió a su Hijo Jesucristo, dice la palabra de Dios. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Dios manifiesta su amor, ¿no? Pero en ese amor que Dios tiene también, ese amor trae justicia también, trae juicio también. Porque Dios es perfecto en todo sentido. En todo sentido. El creyente, el convertido, pues, no es más pecador. ¿En qué sentido? Porque no vive, no practica el pecado. No practica el pecado, ya no lo domina. Antes nosotros éramos esclavos del pecado. Los creyentes éramos esclavos. Mas dice la Biblia que aquel pecado ya no nos domina. Fuimos redimidos de la esclavitud del pecado. Por eso que la Biblia dice que Dios escogió para sí un pueblo santo, especial, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros como cristianos podemos pecar, sí podemos, pero no vivimos más en el pecado. Podemos pecar, podemos fallar, podemos cometer errores, faltas, sí, por supuesto, somos seres humanos, no somos perfectos, pero lo importante es que nosotros como creyentes ya no vivimos más en el pecado no nos domina, eso es importante. Nosotros como creyentes tenemos un abogado que nos defiende de las acusaciones del diablo, de las acusaciones de Satanás. El creyente tiene al Espíritu Santo, el cual nos dirige, el cual nos orienta a llevar una vida continua en santidad. Vamos a hablar ahora acerca de venciendo la tentación y el pecado. El Señor Jesucristo fue tentado en todo, dice la Biblia, pero Él nunca pecó. Jesucristo nunca pecó, en todo fue tentado, pero nunca se dio a la tentación. Vamos a ver algunos aspectos de la tentación, según Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Primeramente, dice la Biblia que Jesucristo se encontraba en un ayuno de 40 días.
40 días de ayuno, lógicamente tenía ¿qué cosa? Tenía hambre. Tenía hambre. Entonces Satanás le habla a Jesús y le dice, mira, estas piedras que están aquí, conviértalas en pan para que puedas comer. Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Jesús tenía hambre. La primera tentación, deseo de la carne. Si eres hijo de Dios, transforma estas piedras en panes. Como dijimos, la misma forma que tentó a Eva, de la misma manera, Satanás quiere tentar también a Jesucristo. Primero, deseo de la carne. Después, la Biblia habla que Satanás hace que Jesús suba a la parte más alta del templo, al pináculo del templo, a la parte más alta, y le dice, tírate de aquí hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿No? Entonces, si Jesucristo se tiraba, por supuesto, los ángeles tal vez iban a venir y rescatarlo para que él no se golpease, para que él no, como está escrito, para que su pie no tropiece en piedra. Entonces todo el mundo iba a mirar, todo el mundo iba a observar ese milagro, ¿no? Entonces, ¿y qué dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Ese acto de lanzarse iba a ser un acto de vanagloria, de soberbia. Yo soy el Hijo de Dios, miren, no me pasa nada, ¿no? Vanagloria de la vida, soberbia de la vida. Vanagloria de la vida. La misma estrategia que utilizó Satanás para tentar a Eva, lo utilizó con Jesucristo. Después dice la Biblia que le mostró todos los reinos de la tierra, las riquezas, la gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si postrado me adorares. Le hizo mirar, le hizo observar. Deseo de los ojos. Estos mismos tres pasos, deseo de la carne, vanagloria de la vida y el deseo de los ojos, son los mismos tres pasos que Satanás usa continuamente en todos los seres humanos para inducirlos a caer en el pecado. Hay que tenerlo bien en claro, hay que tenerlo como algo muy importante, porque si nosotros aprendemos cómo Satanás entra en el juego de la tentación con respecto al ser humano, vamos nosotros a poder discernir y saber en qué momento estamos siendo tentados para caer en el pecado y vamos a poder resistir el pecado. Eso es muy importante, tener esta mirada bien alerta. Deseo de la carne, primer paso de la tentación. Vanagloria de la vida y deseo de los ojos. Deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida. Son los tres pasos de la tentación. Satanás no tuvo ningún efecto, no tuvo ningún efecto en su tentación a Jesucristo, tal como lo realizó con Adán y Eva. Con Adán y Eva él sí tuvo éxito, pero con Cristo no. ¿Por qué? Porque Jesucristo se dispuso en su corazón a obedecer la palabra de Dios, la palabra del Padre. Y usted, fíjese bien que cuando Jesucristo es tentado, él siempre, después de cada tentación, él utiliza una palabra, ¿no? Cuando le dice, convierte las piedras en pan, dice, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando le dice, tírate del pináculo del templo hacia abajo, para que los ángeles te ayuden y tu pie no tropiece en piedra, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Utilizaba la palabra, la espada del Espíritu. Cuando Satanás le dice, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Imagínate, qué locura. Qué locura de Satanás. Decirle al Creador, al dueño de todo el universo, decirle, yo te doy los reinos de la tierra si me adoras. Qué locura más terrible.
al creador, que creó el universo, al dueño de todo, decirle, adórame para darte los reinos de la tierra. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Solamente al Señor, tu Dios, adorarás y solamente a Él le servirá. Utilizaba la palabra. Entonces hay que llenarnos continuamente pues de la palabra de Dios en nuestra vida, leer continuamente la Biblia, buscar de Dios no solamente el logo, sino el rema, la palabra que viene directamente inspirada de Dios hacia nosotros, la palabra directamente que viene de Dios y nos produce pues cambio, nos produce transformación y nos vivifica el rema. Es muy importante eso. Vamos a hablar acerca de la actitud que vence la tentación y el pecado. ¿Qué actitudes vencen la tentación y el pecado? Primero, ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu. Ser guiado por el Espíritu Santo. El ayuno y la santificación rompen la voluntad de la carne. Ciertamente nosotros somos creyentes. Tenemos 3 enemigos. Uno es el mundo. Si somos creyentes sinceros, el mundo lo dejamos atrás. Nuestro segundo enemigo es el diablo, Satanás. Satanás está derrotado, ya fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario, está derrotado. No tiene parte ni suerte. Pero tenemos un enemigo que es nuestra carne. Sark en griego, carne, sark en griego. Esta carne nuestra nosotros no la podemos dejar a un lado. Siempre nos va a acompañar. Esta naturaleza caída, esta naturaleza pecaminosa nuestra, siempre nos va a acompañar. Si nosotros nos descuidamos en nuestra santificación, si nosotros nos descuidamos en nuestra vigilancia, entonces esta carne nuestra puede sobreponerse a inclusive a nuestra voluntad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice la Biblia, sed mansos como palomas, ¿no? Mansos como palomas, pero hay que ser prudentes, hay que ser vigilantes. Eso es muy importante. Resistir al diablo, como dice la Biblia, y esto huirá de vosotros. Resistí a la tentación. Resistí al diablo y esto irá de vosotros. Resistí la tentación. Como dijimos, ser tentado no es pecado. Pecado es caer y ceder a la tentación. Y orar, pues, orar para reprender la tentación y reprender al diablo. Vamos a hablar ahora acerca de cómo actuar con personas en el pecado. Primeramente, la Biblia, la palabra de Dios nos habla de que Dios continuamente está promoviendo la reconciliación. Dios continuamente está buscando la reconciliación de los hombres con Él. El Espíritu de Dios está, como dice la Biblia, trabajando en toda la tierra. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es el llamado ministerio de contención. Él está continuamente redarguyendo el corazón de las personas en el mundo para traerlos a los pies de Jesucristo. Es el trabajo del Espíritu Santo en esta época. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el caso de Adán, Adán comenzó a esconderse de la presencia de Dios, porque Adán había pecado. Él y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, pero fue Dios quien fue a buscarlos, fue Dios quien fue a su encuentro. Y dice la Biblia que ahí Dios realiza el primer sacrificio. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Dice la Biblia que Dios vistió a Adán y Eva con pieles de animales. Dios hizo el primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre como expiación de pecados. Dios cubrió el cuerpo de Adán y Eva con pieles de animales. Es Dios quien va al encuentro. Con respecto al hijo pródigo, es el padre que va al encuentro del hijo, en medio del camino. Entonces, la reconciliación de las personas que están en el pecado se logra a través de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo, que nos limpia a nosotros y nos purifica de todo
pecado. Jesucristo siempre predicó de brazos abiertos, de brazos abiertos. Jesucristo decía, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios dice, si tus pecados fuesen como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana. Dios siempre está de brazos extendidos hacia el pecador. Jesucristo vino a morir por los pecadores, a morir, a salvar lo que se había perdido, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios. Entonces, si Jesucristo, si Dios están continuamente de brazos abiertos hacia el pecador para que el pecador se arrepienta, ¿quiénes somos nosotros, pues, para juzgar o condenar a alguien a causa de su pecado? Lo que podemos hacer es orar por ellos, lo que podemos hacer es orientarlos, enseñarles acerca de Jesucristo a los pecadores para que ellos puedan tener un encuentro personal con Dios, pues Dios a través y por medio de Jesucristo quien perdona los pecados y las ofensas. Eso es muy importante. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, dice, porque si perdonáis a los hombres de sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿cómo debemos actuar con las personas que están en pecado? ¿De qué manera? Hablándoles acerca de Jesucristo y que solamente Jesucristo puede salvarle, que solamente Jesucristo es quien tiene para ellos salvación y que solamente Jesucristo tiene para ellos vida eterna. Actuar de la mejor manera posible, sin condenarles, sin juzgarles, porque nosotros también nos encontramos en un tiempo, en esa situación pecaminosa, en esa situación degradante, mas Dios tuvo gracia, mas Dios tuvo misericordia, Dios tuvo paciencia y nos perdonó y nos limpió a nosotros de todo pecado. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente con todos, no queriendo que ninguno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Eso es muy importante. Hermanos, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, hermanos miembros y obreros. Hemos llegado al final del quinto tema del primer módulo del curso de formación de obreros. Quien habló con todos ustedes, su hermano en Cristo, Pastor Pedro Pablo Juárez. De mi parte, hermanos, que Dios le bendiga. Los esperamos en la próxima clase. Queden todos en la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.